Hay un hecho que iguala a los presidentes, de acuerdo con el autor Rafael Ruiz Harel en su libro Exaltación de Ineptitudes. Y ello consiste en la enorme rapidez con que olvidan que la palabra problema en política solo conoce el plural. No hay un solo problema, son varios. Y que aunque a veces alguno de ellos destaca, siempre son varios o muchos los que reclaman atención. Quizá la condición sea propia de la naturaleza humana, mas tan pronto como un presidente encuentra su problema, aquel que se cree destinado a resolver, tiende a ver a todos los demás a través de aquel y a considerarlos meras variantes del que estima fundamental y único. Así el presidente alemán creyó que promoviendo los negocios se superarían todos los problemas causados por la pachorra de su antecesor. Igual el presidente Ruiz Cortines supuso que con austeridad conseguiría controlar el dispendio y atemperar la corrupción que le había heredado precisamente su antecesor, Miguel Alemán. El presidente Echeverría, por su parte, pensó que bastaba con evitar que volviera a ocurrir algo como lo del 68, o igual en el caso de Miguel de la Madrid, que creyó que la historia le sería favorable con solo conseguir que la deuda externa ahogara al país sin quitarle la vida. Así también, el presidente Porfirio Díaz tuvo la firme convicción de que enfrentaban un solo problema, el del desorden. Aunque no hay duda que tenía una inteligencia y una imagen poco usuales, no hay que olvidar que Díaz, al triunfo de la revuelta de Tuxtepec, a la que también quiso dignificarse llamándola revolución, era un generalote salvajón que escupía sobre las alfombras y que alguna vez trató de salirse de una habitación por un espejo. Y durante su primera presidencia no logró entender que podía transformarse de héroe perecedero en institución imprescindible si atendía al fervoroso llamado de quienes pedían un poco de paz y un mucho de orden para lograr convertirse en burguesía. Sumando el error a la metida de pata, empleó en 4 años a 22 personas en las 6 secretarías de Estado que componían al Ejecutivo Federal. Y no consiguió nada, fuera de asegurar la sucesión de su amigazo, el general Manuel González. Viudo desde un año antes, Porfirio Díaz se quedó sin más que hacer que confiar esperanzadamente en su primera reelección. Para llenar los patéticos ocios que padece todo político sin poder, aburrido de clasificar recortes, pulir medallas y ordenar memorias en su antigua y sombría casa de la calle de Moneda, el general no encontró mejor remedio que frecuentar la amistad y las hijas de Manuel Romero Rubio, su antiguo opositor lerdista, después colaborador incondicional y un año más tarde incondicional suegro suyo. La boda con Carmelita fue seguida de un prolongado viaje a Estados Unidos y allá, en las dulzuras de una luna de miel con una muchacha de menos de 20 años y 35 años menor que él, que sabía inglés a la perfección, vio lo que podía llegar a ser un país y entendió que en México el verdadero problema, el problema del presidente, era el desorden. Solo con ciego patriotismo o por chiste podía decirse que México fuera realmente un país. ¿Quién iba a creer en la respetabilidad de una nación que en los 54 años de vida que tenía entonces Porfirio Díaz había visto a casi medio centenar de personas en la presidencia? Y eso sin contar repeticiones ni reiteraciones. ¿Cómo se podía gobernar si no existía dinero ni siquiera para pagarle regularmente a los empleados públicos? ¿Qué nación o qué banquero cometería la locura de extenderle un nuevo crédito a un país que vivía en tal desbarajuste que no se sabía cuánto se adeudaba, ni cuánto tenía, ni siquiera quién mandaba? ¿Cómo integrar bajo un mando común a un territorio en el cual las noticias de las revueltas que estallaban en Yucatán o en Sonora tardaban días y a veces semanas en llegar a la capital? ¿Cómo gobernar cuando en el Congreso, en la Suprema Corte, en las gubernaturas de los estados, en todos los sectores del Ejecutivo Federal, la ineptitud se disolvía en relajo?
los líos en que se metió el presidente González a causa de la deuda externa y de la introducción de las monedas de níquel, y que en ambos casos suscitaron la oposición y la protesta públicas, llevaron a Díaz de regreso a la presidencia en 1884. Solo que esta vez ya tenía una idea clara de qué debía apoyar y de qué debía desembarazarse. Gobernar implicaba reorientar en todo el rumbo del país y admitir que la creencia absolutamente mágica en los poderes realizadores de la libertad, aceptada a lo largo de casi todo el siglo XIX como dogma de fe, lejos de resultar creadora, solo había servido para perder medio país ante Estados Unidos, hacerlo presa de la ambición napoleónica y convertir a la lucha por el mando en barata y repetida opereta. La conclusión era evidente: la libertad era enemiga de la paz y, en consecuencia, del progreso. En esta convicción, Díaz no estaba solo. Al parecer era el país entero el que exigía que ya no hubiera tantas libertades, que existiera solo el desorden, ya no más leyes conflictivas y absurdas como las de reforma, ya no más levantamientos, cuartelazos y azonadas a mañana, tarde, moda y noche. Justo Sierra, dándole voz a este anhelo, dirá: por encima de la Constitución, las ambiciones políticas, todo, la paz sobre todo. Pocas veces se habrá visto en la historia de un pueblo una aspiración más premiosa, más unánime, más resuelta. Reflexionado esto, la paz requería de un orden impuesto sin contemplaciones. Pero con él no solo se quería justificar el nacimiento de un gobierno de corte policíaco, sino que implicaba todo un programa de gobierno. Al hacer suyo el lema de orden y progreso, propuesto hacía años por Gavino Barreda, el reelecto presidente Díaz anunciaba el medio y el fin, ordenando la vida política y dándole estabilidad al gobierno, ordenando la economía y las finanzas nacionales para que México recuperase su crédito en el extranjero, ordenando la vida social para que se diese la paz. Se conseguiría el progreso. Entendido así, el porfiriato se reduciría a 3 o 4 frases: mucha política y poca administración, que no es ni siquiera de Díaz, sino una recomendación de Ignacio L. Vallarta, quien fuera gobernador de Jalisco y presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mátelos en caliente, la caballada está flaca, y fundamentalmente el lema positivista de orden y progreso.